Lazos Conscientes, una comunidad que busca unir corazones, sanar relaciones y estrechar vínculos desde el amor. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast y a esta comunidad tan hermosa de Lazos Conscientes. Nosotros felices de estar nuevamente las tres compartiendo nuestras experiencias, toda esta información. Dani, que nos habías abandonado por múltiples ocupaciones y mucho éxito que me encanta. De antemano, como te lo he dicho, muy orgullosas de ti, de lo que estás compartiendo en tu comunidad también. Y también felices de seguir caminando juntas. Buenísimo. Y el Así tema que tenemos para hoy, que está buenísimo, me encanta. Ya hemos hablado un poquito del tema, lo habíamos tocado ahí por los laditos, pero lo que queremos tocar hoy es el precio de no poner límites. Sale caro eso, ¿no, mis niñas? carísimo. Como veíamos antes de entrar, yo creo que todos los hemos experimentado, ¿no? Ese momento en que nos botamos de cabeza a una relación y realmente la magia nos envuelve, nos lleva a las hormonas, todo ese instante maravilloso. Y los límites, ¿para qué, no? ¿Cuáles límites? Pero realmente empieza algo a pasar factura, ¿no? Hay una necesidad muy profunda que empieza como a mostrarnos que hay un sabor como a traición, ¿no? Queremos mirar eso profundamente, ¿no? ¿Cómo lo sentimos? Y qué chévere que ustedes que nos están oyendo también recuerden esa relación y cómo quizás era necesario poder hablar con el otro de eso, ¿no? De esos acuerdos. Ujú. Mm. Totalmente, chicas, súper feliz de estar acá de nuevo con ustedes en la comunidad. Y este tema a mí me encanta porque realmente siento que nosotros tenemos como muchas falsas creencias sobre lo que es límites. Y cuando decimos límites, creemos que es que toca protegernos de algo, que hay algo como malo y que toca poner una barrera. Entonces muchas veces también los confundimos con muros y creemos que son límites. Entonces me gustaría empezar con eso que dijiste, mi Connie, que es límites para qué, ¿sí? Por ejemplo, algo súper sencillo y que, digamos, ahorita me llega mucho que podemos analizar para entender mejor el concepto de los límites de manera consciente. Es como cuando nosotros cogemos carretera y vamos de viaje, vamos, no sé, resulta que nos vamos para Girardot. Hagamos de cuenta. Entonces vamos nosotros manejando en el carro, no sé qué. Imagínense ustedes donde la calle no tuviera límites, donde no tuviera unas barditas, unos muritos, una señalización de un camino. Pues nosotros básicamente sería supremamente difícil para poder llegar a Girardot porque no sabríamos por dónde y también de pronto nos podríamos salir del camino, ¿sí? Pero estos límites no son algo malo, nos están indicando simplemente un camino y nos están señalando, nos están guiando hacia algún lugar. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando nosotros, pum, pasamos el límite, nos caímos al barranco, nos perdimos, resulta que ese otro camino que no estaba delimitado por el límite nos llevó a otro destino, ¿sí? Entonces, eso es un poquito lo que empieza a pasar en nuestra vida con los límites para que vayamos quitando un poquito el sesgo de que son muros o que son cosas que yo tengo que poner para protegerme cuando lo único que quiere protegerse es el ego ahí, o que son vistos como algo malo, como que si pongo límites, entonces tengo que ser una persona fuerte, tengo que ser una persona radical y es completamente lo contrario. Creo que los límites en las carreteras a todos los seres humanos nos benefician y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto, chicas? Y qué buena analogía, mi Dani, entre el límite y la ruta, ¿no? Porque, como lo hemos dicho muchas veces, el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve y ahí es cuando no ponemos límites de esto, resueno con esto, no resueno con lo otro, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro y desde ahí ser coherentes, ¿sí?
porque la coherencia y la honestidad son unos grandes atributos de los maestros de Dios, ¿no? Mencionados en el curso de milagros. Entonces, si somos honestos con quiénes somos, con lo que queremos y con cuál es nuestra meta, hacia dónde queremos ir, pues es que incluso ni siquiera es necesario poner límites, sino tener esa honestidad y esa coherencia, ¿sí? De pronto, ver una película de terror no es coherente con mi sentir, ¿sí? O de pronto no me afecta, ¿sí? Y lo importante también eh, es entender que el límite no se pone desde el rechazo, que muchas veces creemos eso, ¿no? Y estamos acostumbrados a poner límites desde el rechazo, desde el miedo, de no es que conmigo si no, no se van a meter, es que a mí no me la van a hacer. Entonces ahí ponemos todos los límites, ¿no? Pero desde el miedo, desde el me siento vulnerable, entonces tengo que poner 1000 muros, ¿sí? En vez de desde el amor propio, eh, elevar mi vibración, ¿sí? Y simplemente, como también lo hemos hablado, y como decía Nikola Tesla, ¿no? El universo va de energía, frecuencia y vibración. Entonces, si somos energía y vibramos en una frecuencia, ¿con quién estamos vibrando o resonando? ¿Qué nos hace vibrar o con qué resonamos? ¿Sí? ¿Qué emisor estamos sintonizando? Y ese es el límite que debemos poner desde nuestra decisión y nuestra meta, ¿no? El radio tiene 1000 emisoras, el internet tiene billones de páginas, pero ¿en dónde estoy sintonizada yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿Con qué resueno? Y ahí, consciente o inconscientemente, estamos poniendo un límite amoroso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Quiero que sigamos andando con esos límites en cuanto a nuestras relaciones, ¿sí? O sea, ¿cuándo se debe o no poner límite y por qué nos sale tan costoso? ¿Qué estamos sacrificando, entre comillas, cuando no ponemos esos límites? Cuando nos montamos al primer bus que pasa, cuando nos pegamos del primer cable pelado que hay, pero porque no nos conocemos, ¿no? Sí, Katica, que has dicho es totalmente cierto. Pasa por un autoconocimiento y por algo muy importante que es la autoestima, ¿no? Porque es lo que yo realmente me quiero dar y en el momento que hago una introspección, que miro qué es aquello que realmente quiero, también me preguntaría, bueno, ¿cómo quiero ser tratada? Y igualmente cómo me trato yo a mí misma, ¿no? Hablando de la coherencia también. Entonces, en una relación es algo tan importante los límites porque me van a dar dirección. No se trata como decimos, ¿no? De algo que nos rompa la libertad o la tranquilidad o la expansión, la creatividad del momento. No, no se trata de eso. Se trata de aclarar qué es lo que queremos lograr en esa relación o cuál es como la meta que hemos fijado, ¿no? Si seguimos con el curso, ¿no? ¿Cuál es la meta que hemos fijado y que nos va a alumbrar ese camino? Eh, y partiendo de esa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero dar? ¿Qué es lo que yo quiero recibir? ¿Qué es aquello que realmente me puede generar una actividad creciente? ¿Sí? Porque eso es así. Cuando tú tienes una dirección, eh, una persona que vaya en contra de esa dirección, pues no podrá ser realmente la persona que te pueda acompañar de verdad, ¿no? Y eso no solamente en una relación de pareja, también de amistad, ¿sí? Si hablamos diferentes idiomas, si lo que a ti te importa y es el eje de tu vida es completamente diferente al mío, pues de qué nos queda hablar, ¿sí? Hablaremos de que está haciendo sol, de que subió el precio de no sé qué cosa, o sea, de cosas tontas realmente, pero lo fundamental pues no, porque ahí no hay un acuerdo, ¿no? Entonces, qué interesante mirar eso, mirar cómo empezamos a crear esos acuerdos que nos llevan a tejer en la misma dirección. Ujú. Totalmente de acuerdo, chicas, muy interesante porque
Ahí es cuando venimos a ver cuál fue el precio de no poner límites. Y más allá de no poner límites, es cuál es el precio de no saber qué quiero y para dónde voy, básicamente. Ujú, Porque claro. los límites yo creo que se construyen solitos, o sea, no hay necesidad de gritar, de imponer, de decir, a veces sí hay necesidad de comunicar o de tomar ciertas acciones, ¿cierto? Pero los límites empiezan a poner solitos cuando tú empiezas a delimitar tu propia calle, cuando tú empiezas a delimitar tu propia ruta, qué colores tienen, hacia dónde van, qué tan angostos, qué tan anchos son, cuál es el paisaje que tiene. Entonces, cuando tú ya delimitas eso, no hay otra cosa que no encaje con eso, pues no, no va a estar allí básicamente. ¿Y el precio cuál es? Me llevó a otro destino, me fui contra el barranco, me raspé en el camino, me perdí, que es la más usual, ¿sí? Cuando nosotros no aprendemos a poner límites, yo creo que la consecuencia última es que nos perdemos a nosotros mismos, porque vamos en contra de nuestro ser, porque vamos en contra de nuestra voluntad, porque vamos en contra de nuestro camino, porque vamos en contra de lo que nuestro corazón realmente quiere. Entonces, el precio puede ser muy alto, pueden ser años de nuestra vida en donde veamos que ese matrimonio no funcionaba y me perdí en mi familia, me perdí en el trabajo, me consumí ahí y ni siquiera nos dimos cuenta, pero era porque no estábamos anclados a ese propio camino. Pero me gustaría que como que reflexionáramos más en el tema de las relaciones, como lo dijo Cata, y siento que aquí es muy importante ver cuál es mi ruta y la ruta del otro con el que yo estoy, con la otra persona, porque si esa ruta interfiere con la mía y me hace chocar, me hace irme hacia otro lado, me hace reducir mis límites para que esta otra persona quepa. Entonces ahí es donde te tienes que preguntar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena reducirte? ¿Vale la pena ir en contra de tu voluntad o de ciertas cosas que para ti son importantes por darle espacio a otra cosa que hay que cuestionarte bien si la quieres, ¿no? O a esa otra persona? Claramente, siempre se pueden llegar a acuerdos, ¿cierto? Yo creo que esto es el tema de la comunicación y los acuerdos va muy con los límites porque ahí es donde nosotros podemos acordar, ah, bueno, entonces vamos para una ruta media, mitad para aquí, mitad para allá y lo puedo conciliar y para mí está bien y se siente bien, ¿no? No desde ese lugar de que todo se tiene que acoplar a lo mío. Pero para que te vayas cuestionando esto, de cómo se está traduciendo en tu vida y cómo está tu camino, cómo se siente con esas otras personas con las que tú estás, o si se está sintiendo incómodo el camino para que empieces a ver si estás delimitando tu ruta o si ni siquiera tiene rumbo. Como decía Cata, cualquier bus sirve entonces a mí me pueden venir a decir mañana, no, pues es que vamos acá a romperle la pared de su casa. Ah, pues bueno, pues no me importa, pues me da igual, ¿cierto? Entonces rompen todo y después me dañaron allá todo. Ay, no, pues como yo no dije nada, pues los maestros vinieron y hicieron lo que quisieron con la propiedad. Entonces, ese tipo de cosas es que me gustan esos ejemplos porque de verdad son muy sencillos y nos aterrizan un poquito de algo que se vive día a día, pero que nosotros le ponemos a veces demasiado misticismo o demasiada complejidad, por decirlo así. ¿Qué opinas, mi Cata? Total, ¿no? Así es. Y lo importante, y quiero profundizar un poquito en el tema de la comunicación, de para poner esos límites, no se trata de imponer, sino de llegar a acuerdos, ¿sí? Y desde el autoconocimiento, em, yo sé cuáles son mis negociables y mis no negociables. ¿M? Y ya sé lo que no voy a permitir y sé lo que sí puedo ser un poquito más flexible. ¿M? Y desde ahí también es importante establecer, ir construyendo nuestras relaciones en base a esos, al proceso, ¿no? Que se va viviendo, a la comunicación. No significa que esté escrito en piedra ese acuerdo, porque pues vamos cambiando, ¿no? Y vamos fluctuando. Sí, puede que lo que antes permitía hoy no. ¿M?
o puede que lo que antes no permitía, pues hoy no me importa tanto. ¿Sí? Y ahí es donde, nuevamente, que también lo hablamos siempre, vamos al autoconocimiento y el presente, ¿no? ¿Qué siento que está traspasando mis límites hoy? ¿Qué estoy permitiendo hoy por encima de mí misma? ¿Mm? Y otro tema importante es también el tema de los roles que tenemos en nuestras relaciones, y no solo de pareja, laborales, familiares. Siempre hay unos roles como por sentado, ¿no? Y me gusta el ejemplo también de un equipo de fútbol. ¿Mm? O sea, ¿qué pasa si el arquero se va de delantero a meter goles? Pues no hay quien tape, ¿sí? ¿Qué pasa si el defensa le da por irse también a meter goles, o al delantero le da por irse a tapar porque no confía en el arquero? ¿Sí? Cada uno tiene también su rol, más que un límite, es un rol, ¿sí? Que tenemos que seguir y cumplir para que, para que como equipo funcionemos, ¿sí? Y ahorita, pues digamos, con todo el tema de conciencia a nivel de pareja, al menos lo he visto mucho en mis amigas, que ha cambiado mucho el rol del hombre y la mujer en las relaciones. Muchas veces ahora es la mujer la que va y provee, y el hombre el que se queda en la casa con los niños, ¿sí? Y está bien, desde que se llegue a ese acuerdo y cada uno lo cumpla y esté en equilibrio. Está bien tener esos límites, ¿sí? Porque yo no puedo como pisar, ahí sí nos estaríamos como pisando las mangueras y no funcionamos como equipo. ¿Sí? Entonces también es súper importante la comunicación, esos acuerdos que decimos, y tener clara como la función, ¿no? Que tenemos en ese esquema, ¿no? En ese sistema. ¿Sí? Para que se sienta en equilibrio, ¿no? Porque volviendo al tema de la energía siempre se equilibra. ¿Y qué pasa cuando yo me empiezo a cargar con las cosas que no me corresponden? Pues luego voy anotando y voy pasando la cuenta de cobro, ¿no? Y al final paso pues el prontuario, ¿no? Es que hace 10 años cuando tú me dijiste, es que hace 3 cuando tú hiciste, es que hace 25 días que tú hiciste y me miraste. Eso no es amoroso tampoco, porque tampoco estuvieron claras las cosas desde el comienzo. Y creo que esos límites, más que límites desde rechazo, desde un muro, es tener claridad, ¿no? De las expectativas de cada uno, del potencial de cada uno, ¿sí? Para saber si sí o no estamos remando hacia el mismo lado. Y eso pues para mí es como clave en este tema, ¿no? Porque si no nos terminamos cargando, incluso físicamente, viene la hernia, viene el dolor de espalda, el dolor de cuello. ¿Por qué? Porque me estoy cargando con lo que no me corresponde. ¿Sí? Mientras que si tengo claro cuál es mi función, cuáles son mis negociables o no, eh, pues la cosa va a fluir. Y quiero entrar en un tema bien importante respecto a los límites que te quiero ahí como pasar el balón, mi Connie, es el decir no. ¿Por qué nos Ujú. cuesta tanto decir no? Claro, eso es maravilloso, es un hilo conductor muy profundo, ¿no? Porque va realmente al inconsciente. Ujú, ¿Será que al decir no perdemos ese rol? ¿Sí? Quizás el rol de aceptar, de estar al lado de la pareja siempre, de ser incondicional, de ser como sumiso, ¿no? De acompañante del asunto. Y algo que tú decías sobre el rol, que ahí también viene a colación, es que en la medida en que nosotros mismos no fijemos esos roles de acuerdo con una coherencia interior, con una experiencia de lo que queremos sentir, de lo que queremos experimentar y ser tratados de esa manera, vamos a empezar a ocupar el papel tradicional, el rol tradicional que se le ha dado en las relaciones de pareja a nivel social, ¿sí? Entonces empezamos a comulgar con esquemas muy tradicionales y antiguos que realmente ya están en desuso,
¿sí? Es donde la estructura patriarcal empezó a funcionar de una manera total. Entonces, la esposa simplemente era como la que necesitaba al hombre, ¿sí? Para que le proveyera, para ser amada, para ser cuidada, ¿no? Em, y fíjate que ahí, en esa estructura que realmente no funciona, y lo hemos visto muchas veces en nuestros podcasts, entonces el no se enmascara, porque el no está lleno de miedo y de culpa. Entonces, si yo le digo al tipo no, quiere decir que pongo en peligro mi relación de pareja, ¿sí? Pongo en peligro eso que es como ese contrato que hemos hecho de que tú me haces feliz, ¿no? Tú tienes el papel de hacerme feliz. O sea, soy tan poca cosa que yo no misma no me puedo dar felicidad a mí misma. Inclusive el tipo tiene que darme placer, tampoco yo puedo hacer nada para eso. O sea, es como una dependencia, ¿no? Y si lo llevamos ahí, nos damos cuenta de un papel absurdo que hemos justificado y quizás está muy, muy, muy dentro de nosotros, de nuestro subconsciente. ¿Qué pasa cuando tú dices no? ¿Sí? Cuando tú dices esto no es coherente con lo que quiero sentir y por ahí no juego más a esto. ¿Sí? Hay algo que te mueve ahí profundamente y eso sería como lo interesante que pudiéramos mirar, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Qué hay de profundo cuando yo puedo decir, no quiero esto? Y quizás ya no juego más a esto. ¿M? Hay un miedo total, ¿no? Quizás a perder, fíjate en un trabajo, ¿no? Si ahora lo llevamos al área del trabajo, si tú le dices no a tu jefe, pues fue pucha, haga sus maletas y despedido, ¿no? Si, no sé, depende del asunto pero es bien interesante cuál es el precio que tenemos que pagar por aceptar todo, ¿sí? A pesar de que me estoy traicionando a mí misma, no siendo feliz, ¿sí? Pero es el precio que tengo que pagar por estar acompañada con un cuerpo, o quizás porque socialmente eso está mal visto, que me separe, ¿no? O sea, bien bueno ese tema y profundo, ¿no? De acuerdo, chicas. O sea, en este orden de ideas yo creo que diría maravillosos límites que nos permiten de verdad acercarnos a lo que en verdad nosotros somos y queremos, porque muchas veces nos creemos el cuento, y acá lo hemos tocado varias veces en el podcast, de que me toca. No es que a mí me toca estar ahí, a mí me toca aguantarme eso, pero yo qué hago, yo no puedo hacer nada, ¿sí? La mayoría de veces que yo he visto este tipo de problemas como un poco más profundos en algunas personas que les cuesta muchísimo poner límites en su vida, es esto, porque está la creencia de fondo de que la vida me pasa a mí y yo no puedo hacer absolutamente nada por cambiarlo. Yo no tengo el control de las cosas. A mí me toca estar ahí, a mí me toca obedecer, a mí me toca decir que sea todo, a mí me toca aguantarme porque pues, ¿quién más se va a aguantar si no soy yo? Si no soy yo, entonces los demás pagan. Si yo no soy la que estoy ahí, entonces no va a haber dinero para mi familia. Bueno, nos inventamos mil excusas para realmente no hacernos cargo, ¿sí? De lo incómodo, porque es que es incómodo a veces poner este tipo de límites y también es incómodo tú ver cuál va a ser tu ruta. Entonces, eh, ¿qué tan cómodo estás? Si a todo le dices sí, es porque estás en una zona de comodidad, siento yo, ¿sí? Si te cuesta eso, es pregúntate qué tan libre eres. Y hay cosas que claramente uno no puede cambiar de la noche a la mañana, pero sí que sí puede ir modificando poco a poco, ¿m? Porque yo me voy haciendo cargo. Entonces yo diría, maravillosos los límites porque nos abren las puertas de la libertad, nos abren la puerta del libre albedrío, de la decisión, de decir, yo sí puedo mover fichas acá, yo sí puedo saber a dónde puedo dirigir mi vida, yo sí puedo elegir qué entra y qué no a mi vida. Yo sí puedo elegir con qué me sintonizo y con qué no me sintonizo en mi vida. Y aparte porque los límites también
no son solo con los otros, sino también son contigo mismo. Ujú. Total. ¿Sí? Nosotros mismos también nos tenemos que ir como también enrutando hacia eso mismo, porque nosotros a veces somos los que nos salimos de los límites. Y también pregúntate, ¿qué reacción tomas cuando alguien te pone límites? Claramente desde un lugar amoroso. A veces se siente incómodo. ¿Cómo te sientes cuando otra persona te dice no? ¿Hay tolerancia a esa frustración de que te digan no? O, uy, pucha, rechazo completo, ¿cómo me va a decir que no? Dios mío. Ese es el mismo rechazo que te estás teniendo contigo mismo, que te encanta decir a todos sí. Es lo mismo. Cuando empiezas a practicar esos límites también, cuando otra persona te dice no, ok, respetable, está bien. Porque de pronto a veces uno le causa curiosidad, porque hasta es raro cuando las personas ponen como esos límites y más que todo como desde un lugar amoroso. Estamos acostumbrados a que se haga desde un lugar de imponencia, de fuerza, eh, de muchas cosas, pero ¿qué pasa? ¿Qué genera en ti? Entonces, siento que este tipo de cosas y el tema de los límites y la comunicación amorosa en un inicio siempre va a ser incómodo porque va a ser lanzarnos a hacer cosas que no hemos hecho antes, es atrevernos a lo nuevo, es porque cuando ponemos límites muchas veces no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a reaccionar otra persona, no sabemos a qué camino nos va a llevar eso. A veces es incierto y eso va a ser incómodo, pero ¿cuál va a ser el precio que vas a elegir? Ahí es la pregunta. El precio de no seguirlos, de serte infiel a ti mismo o de sentir un rato de incomodidad, de tan, pero ¡pum! Pasaste el nivel. Así más o menos creo que se siente y esas preguntas nos dan una mirada más a fondo, ¿no, chicas? Y tocaste un tema súper, súper importante, es la responsabilidad, ¿no? O sea, no es que el otro sea malo o abusivo, es que yo lo permití, es que yo viví en eso, es que yo no dije que no. ¿Mm? Y ahí es donde nuevamente me miro al espejo, ¿no? Y ese ejemplo que pusiste de qué pasa cuando alguien me dice que no, es algo que he tenido que trabajar muchísimo, el poder decir que no porque siento frustración, porque siento culpa por muchas cosas pues que están ahí como en el inconsciente. ¿Sí? Y también cuando me dicen que no, tampoco ha sido chévere aceptarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con la imagen que tengo de mí, con que no me hace valiosa, todas esas asociaciones mentales que uno hace, ¿no? Y que uno mismo se sabotea en vez de tener esa seguridad y esa confianza en, pues no, es no, y tengo claras las condiciones, no le tengo que dar explicaciones a nadie, simplemente no. Y eso también es algo muy cultural, yo creo, y sobre todo para nosotros las mujeres, que yo me acuerdo, no sé si lo conté en algún otro episodio, que cuando era pues chiquita, ¿no? Como en las fiestas, que uno empezaba a ir a fiesticas y lo sacan a bailar. Y yo no, estaba cansada, o el que me sacaba a bailar no me gustaba. Yo decía que no. Y una tía en específico me regañaba, es que usted no sabe cuánto le cuesta a ese muchachito pasar toda la pista para sacarla a bailar. Nunca diga que no. Y yo, pero pues si yo no quería bailar, ¿sí? No quería bailar con él. Si me sacaba el otro, pues capaz que sí. O no quería bailar esa canción, o estaba cansada. Pero el regaño por decir que no. ¿Sí? Y todas esas experiencias que uno tiene también de niño hacen que sea difícil decir que no. En el trabajo, el ejemplo que ponías, Connie, de qué pasa si le digo no al jefe, entregarle un reporte un domingo a las 3 de la tarde, ¿sí? ¿Qué miedo hay? ¿Mm? ¿Por qué no le puedo decir con mucho gusto en horario laboral te lo entrego? ¿Sí? ¿Qué miedo hay?
Y eso dice mucho más de una persona responsable, honesta consigo misma. ¿Mm? Poner esos límites, porque ¿qué pasa? Ya no va a ser el reporte el viernes a las 6 de la tarde, sino el sábado a las 10 de la mañana, luego el sábado a las 5 de la tarde, luego el domingo, y termina uno no poniendo ese límite de un horario laboral, ¿sí? Y eso va marcando también una experiencia de vida, que ¿quién la definió? Yo. ¿Por qué? Por no poner límites, por miedo a que me despidieran, por miedo a muchas cosas, ¿no? Y en las relaciones, en todas, es igual, ¿sí? Y ahí es donde volvemos a tener la sartén por el mango cuando decimos es que toda esta experiencia ha dependido de mí porque yo la he permitido. ¿Hasta cuándo la voy a permitir? ¿Sí? ¿Hasta cuándo me voy a conocer? Y ahí empezar como a cambiar esa dinámica, ¿no? Maravilloso. Fíjate cómo el poner límites nos hace responsables de nuestros propios sentimientos y de lo que experimentamos, ¿no? O sea, puro curso de milagros y pura indagación que haces y lo que decías, Dani, esa persona que, digamos, se aguanta todo, ¿sí? Es realmente asume el rol de mártir. Generalmente es muy de la mujer, ¿no? O sea, socialmente está muy asociado de la madre que aguanta, que el marido haga lo que sea, porque es que los hijos, y entonces, ¿cómo voy a no estar ahí, no? Entonces sí, soy víctima del mundo que veo, soy una persona que acepta el dolor como parte del amor. Sufrir y amar es lo mismo, imagínate lo tenaz, ¿no? Entonces, no hay nada que realmente valore ahí su propio ser, ¿no? Su autoestima, ¿dónde está? ¿No? Eso no existe porque eso no es operativo dentro de una sociedad que realmente lo que ha hecho es unos roles que están completamente enloquecidos, o sea, por ahí no funcionan, ¿no? Son cárceles emocionales y lo primero que queremos hacer cuando estamos encarcelados es salir de ahí, escaparnos, ¿no? Entonces, y fíjate lo increíble, ¿no? Quizás el decir no me libra de una responsabilidad, pero también me libra de la responsabilidad de ser libre. Cuando yo digo no, hay un poder, porque ahora puedo elegir lo que quiero experimentar, ¿verdad? Y también cuando digo sí, de todo corazón, ¿no? Qué maravilla decir sí, pero que sea coherente conmigo y que no sea simplemente una acción externa que me permita una adaptación a algo que realmente no me da felicidad y no me da paz. Ahí el poder se quedó afuera y soy completamente impotente, ¿no? Ante todo lo que ocurra. Y eso no es el camino de la felicidad. Qué interesante este tema porque nos permite mirar dónde nos ubicamos. Y no solamente en un área de nuestra vida, sino en todas, ¿no? Y en qué momento, y es interesante esto, acuérdate de una relación en la que nunca pusiste límites, ¿sí? Nunca pusiste límites. ¿En qué acabó? ¿Cuál era la sensación interna que tenías al respecto de esa relación? ¿Era realmente una sensación de crecimiento, de expansión, o cada vez te sentías más pequeñita, ¿no? Con menos poder? Creo que todos hemos pasado por alguna relación así en la vida y se siente la gran diferencia. A mí me gustaría cerrar, chicas, con algo que se sale un poquito del contexto espiritual y nos vamos más a un contexto social. Cabe recalcar que estoy súper de acuerdo con todo lo que acaban de decir y wow, creo que acá sale información súper importante y chévere que hagan los ejercicios en casa, esas preguntitas. Pero también démosle una mirada al lugar de privilegio desde el cual nosotras estamos hablando el día de hoy, porque nosotras hoy en día sí podemos decidir, ¿sí? Mm, Por ejemplo, hoy como mujeres occidentales, hace un siglo no podríamos decidir lo que estamos decidiendo hoy. O sea, los índices en la probabilidad era demasiado mínima.
para tener ese poder de decisión y para decir no. Si mi marido quería tener relaciones conmigo, relaciones sexuales, yo no podía decir que no, yo no podía decir que no quería tener hijos, yo no podía decir que no me quería casar con este tipo. Y no solo eso, en muchos lugares del mundo, muchísimas mujeres y personas, pues la mayoría sí mujeres, pero muchísimas personas por condiciones religiosas, culturales, económicas, etcétera, no tienen la libertad para decidir. Es demasiado mínima la libertad para decidir en absolutamente todo, en su cuerpo, en la forma de vida que quieren llevar, en sus familias, en absolutamente todo. Y esto me parece que es un regalo, no es para, digamos, sentir pesar, porque igualmente Dios está creando todo en el momento y a cada persona le toca el camino que toca y está bien, pero sí para que tú pienses en este momento que estás en una posición privilegiada y por qué no vas a decidir para ti si tienes las herramientas para hacerlo. Si no te vas a ir a una cárcel, ni te van a tirar piedras, ni te van a declarar una sentencia de muerte por tomar esa decisión, como en otros países sí pasa, ¿sí? Entonces, imagínate si hay ese tipo de realidades en otras personas. Esas personas, ¿qué harían con las posibilidades que tú tuvieras, que tú tienes en este momento y que aún así no estás eligiendo simplemente por miedo a qué va a pasar o por lealtad a los demás o por cobardía? Esa es una reflexión bien importante, chicas, y que me parece bonito tener en cuenta, porque a veces ese trabajo espiritual y desarrollo personal que hacemos interno lo hacemos de una manera tan dedicada y a veces no nos damos cuenta que también ha sido un privilegio que Dios nos haya dado esa posición hoy en día, que hayamos nacido en este cuerpo, en esta vida, en este momento de la sociedad, en esa familia, en esa ciudad. Y ahí es donde nos damos cuenta y decimos, wow, podemos decidir, podemos cambiar, podemos tomar decisiones y eso es sumamente valioso. Claro, y quedémonos con eso, con la libertad de elegir. Así ponemos límites, conociéndonos, amándonos y amando, porque un no a otros es un sí para nosotras y es un sí para conocernos. Así que chicas, muchas gracias por este espacio. Un abrazo gigante, las honro y las amo infinito. Igual. Chao, Muchas chao. gracias.